Con el permiso de la presidencia, en toda sociedad, cada individuo tiene el anhelo de poder llevar a cabo un plan de vida digno, con las mayores prerrogativas y las menores restricciones en su actuación. De tal manera que uno de los preceptos básicos para la conjugación de dicho plan es el respeto y la garantía de sus derechos fundamentales. Los derechos humanos son hoy en día la máxima expresión de plenitud individual, por lo que es obligación de todo Estado reconocerlos y garantizarlos. Los derechos humanos son límites a todo poder, ya sea público o privado, además de la coexistencia que tienen con la división de poderes para lograr un mayor respeto al individuo por parte del poder. De esta manera, es indispensable que en todo Estado democrático de derecho se reconozcan, respeten, protejan, promuevan y garanticen todos los derechos humanos. El caso de México frente a los derechos fundamentales es muy particular. El país durante varios años parecía no estar comprometido por la agenda de los derechos. Todo el siglo XX fue caracterizado por una constante transgresión a las libertades individuales por parte del poder político, así como una burla al sistema democrático. El siglo pasado fue de muchas violaciones que nunca podrán olvidarse y que hoy en día funcionan como exigencia para una mayor protección y reconocimiento de derechos. En la actualidad, a través de múltiples exigencias y presiones sociales, tanto nacionales como internacionales, de individuos y grupos a favor de la agenda de los derechos, se ha ido desvaneciendo el paradigma de la opresión y se está abriendo el paso a los derechos humanos, brindando una mayor seguridad a cada individuo. Uno de los mayores avances en la historia de los derechos humanos en México fue la reforma constitucional de junio de 2011, la que vino a hacer un parteaguas en la concepción de los derechos, posicionándolos en la más alta jerarquía junto a la norma suprema. Dicha reforma tuvo enormes implicaciones, pero principalmente el auge se encuentra en el cambio de la denominación del título primero al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin menoscabar la importancia de los demás artículos en pro de los derechos. Es así como se reconoció la esencia primordial de cada individuo, es decir, sus derechos fundamentales. En primer lugar, se hizo la adecuada distinción entre derechos y garantías, las cuales se habían confundido en el pasado. Esto tiene una importancia significativa, pues el derecho es aquella expectativa de prestación y no de lesión, mientras que la garantía es el medio para proteger el derecho. Se establecieron también las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos por parte de las autoridades gubernamentales. Esto en aras de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los mismos, teniéndose además las obligaciones específicas de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. El principio de universalidad se refiere que cada derecho corresponde a cada individuo que encaja en alguna categoría como persona, mujer, niño, capacidades diferentes, etcétera, sin hacer exclusión alguna. Por su parte, la interdependencia significa que todos los derechos tienen una relación entre sí y para la plena satisfacción de alguno se necesita la satisfacción de los otros. La indivisibilidad implica que los derechos están unidos en un todo y el cual no podemos hacer divisiones en aras de la restricción.
Y el último de los principios, uno de los más importantes, es la progresividad, el cual implica que no se puede dar marcha atrás en los avances en la materia y por ello el Estado mexicano debe estar en constante avance en esta materia, promoviendo nuevas reformas y programas, inclusive para forjar un piso de oportunidades más igualitarios. Por esta razón, en aras del principio de progresividad, es que se propone una iniciativa de reforma constitucional que establezca literalmente el enorme valor de los derechos humanos para nuestro orden jurídico nacional al replantear el tradicional sistema de jerarquía de normas. No se trata de atentar contra el principio de supremacía constitucional. La Constitución Federal no dejará de ser la norma suprema. El planteamiento es sencillo y es progresista. Ampliar el catálogo de normas a las que dotamos de supremacía constitucional, es decir, los derechos humanos contenidos tanto en el sistema internacional como en nuestro ordenamiento interno. Esto ante la clara importancia que adquieren las normas de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, pues hoy en día el fundamento del Estado de Derecho y del neoconstitucionalismo basa su concepto de constitución en ese sistema de garantía para limitar el poder. Por estas razones es la inclinación al progreso de derechos humanos, formando el nuevo parámetro de control y de regularidad del ordenamiento jurídico mexicano, constituido por la Constitución y las normas de derechos humanos. Este planteamiento, además, fue respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de la tesis 293, diagonal 2011. En él se recalcó la gran importancia que tienen los derechos humanos hoy en día para el ordenamiento jurídico. Pero antes de abordar el fondo de dicha contradicción, es necesario establecer la evolución de criterios que ha tenido nuestro máximo tribunal al respecto. Sin duda, es un gran paso en la evolución de los derechos humanos en México por parte del máximo tribunal constitucional y por ende el Poder Legislativo y Ejecutivo deben ser coherentes con el avance implementado en la medida de sus respectivas competencias. Este nuevo criterio para su aplicación y promoción esta es la intención de la presente reforma constitucional, el incluir la importancia de las normas de derechos humanos como normas supremas junto a nuestra Constitución, buscando en todo momento la máxima protección de las personas y su pleno desenvolvimiento en la sociedad. Por ello, el llamado a luchar por los derechos como barreras infranqueables, límites a todo tipo de poder que consagra la esencia de todo individuo. Hoy en día, defender los derechos humanos es defender la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por lo antes expuesto, se propone reformar el artículo 133 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos para quedar como sigue: la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Las normas de derechos humanos en la Constitución y los tratados internacionales que gozarán de supremacía constitucional. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución. Normas de derechos humanos, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la Constitución o leyes de los estados de la República. Con esta modificación se reconoce el carácter constitucional de las normas de derechos humanos elevado a una jerarquía constitucional de los tratados internacionales relativos a los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador.